Hay como una sensación o una percepción, ¿m? De lo inevitable, ¿no? De lo que podría ser inevitable, que muchas veces el fluir de la vida, de los acontecimientos, ¿no? Nos van como señalando una dirección, un camino, en el cual podemos percibir que eh, hay como compromisos, si se quiere, decisiones, acciones, cambios de perspectiva, ¿no? Que son o deberían ser inevitables, ¿no? Siempre que hablamos de lo inevitable, ¿no? Y siempre esto es importante entenderlo eh, desde la capacidad que tenemos, ¿no? Mm, Cada uno de, de tomar las decisiones eh, adecuadas, digamos, que corresponden a lo que se llama nuestro libre albedrío, ¿no? Pero dentro de esta lógica del libre albedrío, que es lo más importante, ¿no? Que eh, no solamente desde la astrología, sino desde la vida en general, ¿no? Siempre hay un libre albedrío que de alguna manera está por encima de todo, ¿no? Y que de alguna manera eh, pone como en segundo plano cualquier otra perspectiva, ¿no? De abordaje, ¿no? O de intentar entender, ¿no? Nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Pero muchas veces el ciclo repetitivo, ¿no? A veces de las situaciones y de los pensamientos y de los sentimientos, de las sensaciones, ¿no? Esta idea de como estar siempre parado en el mismo lugar, a pesar de que uno no esté parado, ¿no? A pesar de que uno esté moviéndose, haciendo cosas, creando cosas nuevas, ¿no? Así todo es como que estaríamos o podríamos sentirnos como que estamos en el mismo lugar. Y esto es en algún punto a lo que se refiere esta idea de lo inevitable, ¿no? Como que puede llegar un momento en el cual eso genera un cierto cansancio, ¿no? Una cierta presión por generar un cambio de raíz, ¿no? Un cambio que justamente nos muestre, digamos, lo distinto, lo innovador, ¿no? Y sobre todo lo distinto y lo innovador, no solamente de la acción o del pensamiento o de lo que sea, ¿no? Inicial, que vamos a hacer, sino también desde su momento inicial y también al punto al cual nos va a llevar, ¿no? Que justamente ese punto al cual nos va a llevar debería ser diferente, distinto, nuevo, renovador respecto a lo que quizás venimos repitiendo por, por, por mucho tiempo, e incluso a nivel familiar se vienen repitiendo, ¿no? Muchas veces. Y esto es un poco también lo que nos viene señalando un poco, ¿no? El movimiento astrológico eh, de estos últimos tiempos, diríamos, días, semanas, meses, podríamos decir. No, por supuesto va cambiando a medida que los planetas se van moviendo de signo en signo, lo cual nos va cambiando un poco ese tinte, ¿no? Ese cristal a través del cual debemos verlos, ¿no?
Y claramente cuando estamos hablando de este recorrido de Aries, ¿no? Del Sol por Aries, ¿no? Eh, esto de la acción, ¿no? La iniciativa, ¿no? La decisión es un tema muy importante, ¿no? Pero también es muy importante esto de lo inevitable, ¿no? O de lo evitable también, ¿no? Como digamos, como dos caras de la misma moneda que se hace ver, que se hacen ver, tanto uno como el otro, cuando falta el opuesto de alguna manera, ¿no? Entonces, em, a veces esta lógica o esta presión, ¿no? O esta necesidad de realizar, ¿no? Eh, tiene ese lado de inevitable, ¿no? Como que se debe hacer, ¿m? Mientras que al mismo tiempo, cuando uno ve que los resultados de eso llevan como a un mismo punto material y o de emocional, ¿no? Sentimental, ¿no? De pensamiento, ¿no? Espiritual, ¿no? Uno empieza a verlo desde lo evitable, ¿no? Porque, es decir, si lo inevitable es lo de siempre, entonces debería ser evitable, ¿no? Y en esta lógica, ¿no? En este ir y venir, ¿no? Ni en lo inevitable ni en lo evitable, sino más bien en un punto en el medio de observación, de movimiento entre estos dos extremos, es que podemos empezar a entender una cierta renovación, pero una cierta renovación de verdad, ¿no? Una cierta renovación que nos ubique justo ahí en el momento de la iniciación, del comienzo, ¿no? En el cual sentimos cierta incomodidad, cierta necesidad de actuar, ¿no? Que hace que eso sea justamente inevitable, cuando sabemos que eso en verdad nos va a llevar a algo que en realidad es siempre como más de lo mismo, por lo tanto es evitable. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar un poco la renovación que nos viene pidiendo, ¿no? Este Sol en Aries que venimos recorriendo, ¿no? Pero una renovación del producto final de esas acciones, de esas decisiones, pero no producto final desde el punto de vista de lo que podamos obtener, ya sea dinero, desde lo material o vínculos o un sentirse una forma o lo que sea, ¿no? Em, Sino que sea algo que nos pueda hacer sentir de un modo diverso, un modo distinto, ¿no? Como que conocemos una nueva, o nos podemos ubicar en un nuevo lugar de la experiencia, ¿no? Como que yo nunca me había parado en este lugar desde este lado. Y quizás desde eso que hago siempre, ¿no? Pero lo puedo ver de otra manera, lo puedo capitalizar, si se quiere, de otra manera, y no siempre desde lo mismo, que justamente a veces cuando esta idea empieza a surgir o podría empezar a surgir es cuando aparece esta cuestión tan de esta energía de Aries de lo inevitable, ¿no? Entonces como que de alguna manera anulamos ese camino que por ahí empezamos a recorrer, que nos podría llevar a ver de un modo distinto, incluso haciendo lo mismo. Lo bloqueamos desde lo inevitable, esa cuestión de la urgencia, ¿no? Que después al final del recorrido lo vemos como evitable. Entonces vivimos siempre en esta ida y vuelta que no nos aporta nada, y lo peor de todo, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista astrológico, que nos hace usar esta energía de Aries de un modo equivocado y eh, que no nos sirve para mucho o no nos sirve directamente para nada, ¿no? Por eso justamente a veces esa acción que puede ser la acción más decisiva y más contundente, muchas veces puede ser esa no acción. ¿Y qué sería la no acción en este contexto? Justamente en el pararse, justamente ahí en el borde del abismo,
cuando ya la acción hay que tomarla, ya es inevitable y ahí pararse y decir, no voy a dar ese paso, porque si doy ese paso voy a caer en lo mismo, voy a volver a lo mismo, voy a sentir igual a pesar de que las cosas y los resultados materiales sean distintos, ¿no? Es pararse justamente en ese momento porque ese es un momento de la autoobservación, ¿no? Una autoobservación fundamental es justamente para renovar esa capacidad de iniciativa que es el motor del progreso en nuestra vida y si lo queremos ver desde un punto de vista espiritual, de la evolución en nuestra vida. Algo que a veces es bastante complicado cuando uno viene desde hace mucho tiempo como funcionando en esta lógica, ¿no? Y como repitiendo una y otra vez, pero claro, al momento de tomar la decisión, esto de que parece ser inevitable, uno lo hace sabiendo a dónde va a llevar y después sabe que es evitable, pero al final ahí lo que actuó fue algún tipo de miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo quizás a eso de no querer mirar un poco hacia adentro, ¿no? De eso, justamente de pararse justo ahí en el límite. Me tomo esos minutos, esos instantes para no dar ese paso, no tomar esa decisión, ir muy en contra aparentemente de este proceder típico de Aries que todos tenemos para poder observarlo y para poder renovarlo. Porque si hay algo que nos puede llevar a la renovación, y al resurgimiento del sentido de sentirnos distintos es justamente a partir de poder renovar esto, ¿no? De poder decir, esto es realmente inevitable, esto me va a llevar realmente por un camino distinto, esto me va a llevar a estar situado en un punto de vista distinto a pesar de que esté en lo mismo, sí o no. Si la respuesta es no o no sé, me freno, trato de ver un poco, trato de ver de dónde viene eso, trato de ver hasta qué punto estoy haciendo lo que yo quiero, lo que fluye desde mí, digamos, de una manera más espontánea, o viene siendo algo que viene repitiendo algún patrón de conducta que viene de otras personas, de familiares, etcétera, ¿no? Incluso puede ser de medios de comunicación o de donde sea, ¿no? Eso que en algún punto es una especie de mezcla en la cual lo que une todo eso es algún tipo de miedo porque no sé qué otra cosa puede venir. ¿Y qué pasa si después no me siento cómodo en eso que veo desde ese otro punto de vista, a pesar de estar en lo mismo? ¿Qué me puede estar mostrando? Pero eso es el gran desafío y la gran pregunta que nos está haciendo este sol recorriendo Aries, que está atravesando, ¿no? Una relación de cuadratura, de tensión, de creación conflictiva, creativa, de tensión creativa, ¿no? Con ese Júpiter de la profundidad en Cáncer, en lo interno justamente, acercándose nada más y nada menos que a una conjunción con Quirón, que es digamos, nuestra gran muralla interna, la cual tenemos que ver atrás para ver qué hay de especial y de único en nosotros. Entonces es interesante en estos días poder pensar un poquito en esto y poder animarnos a fluir un poquito y avanzar un poquito, ¿no? Así como a medida que de a poquito el sol va avanzando por Aries, también ir avanzando nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro animarnos a tomar esta nueva posición.